Les damos la bienvenida para la tercera parte de este módulo número 5 de evaluación de riesgo de crédito en leasing, programa desarrollado en conjunto por The Alter Group para la Asociación Bancaria de Colombia. Bueno, para dar un poco de perspectiva de qué representa esta tercera parte, quería repasarles un poco lo que nosotros habíamos previsto como el material completo de este módulo. La primera parte que la vimos justamente en la primera sesión fue un paseo general al concepto general del riesgo de crédito. Hablamos de los criterios de aceptación, los llamados RAC. Hablamos de las 3 Cs del crédito: carácter, capacidad y colateral, que por lo menos en mi experiencia y en mi concepto son tal vez de las herramientas analíticas más interesantes. Siempre tratar de referir en los análisis de crédito, en la evaluación de crédito, en el seguimiento del riesgo de crédito, siempre tener en consideración esos 3 elementos. Justamente en esa primera parte hablamos de un enfoque novedoso pero necesario para ponerle mucha atención a la evaluación del carácter. Creemos que en eso la ciencia general de evaluación de créditos está bastante retrasada, y es el momento de ponernos un poco a tónica con los adelantos tecnológicos y poder adaptar por lo menos fundamentos científicos para llevar a cabo esa evaluación. En la segunda parte vimos los conceptos de pérdidas de crédito, pérdidas esperadas, pérdidas inesperadas. Entramos a detallar los componentes, la probabilidad de incumplimiento, las pérdidas dadas del incumplimiento, las metodologías para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento, y veíamos cómo justamente la ley de probabilidades nos da un gran apoyo en ese sentido, en la medida en que aplicando las técnicas más avanzadas podemos ya establecer sistemas que nos permiten utilizar en una forma racional los sistemas de credit scoring. Como ustedes habrán dado cuenta, parte de la cruzada que estamos siguiendo con este programa de educación financiera es que no confiemos ciegamente en lo que los sistemas o la inteligencia artificial nos va a generar, sino que seamos nosotros capaces de entender y programar cómo deben funcionar esos sistemas de inteligencia artificial. Hoy entonces entramos a la tercera y, confiando en Dios, la última parte, donde vamos a mirar un poco más en detalle una norma, un estándar, que es la NIF número 9, la Norma Internacional de Información Financiera número 9, que realmente está revolucionando el enfoque de la administración de los riesgos de crédito. Y terminaremos con un par de casos de estudio que ya, o sea, que dejemos un poco de lado la pura práctica y examinemos cómo estos componentes que hemos analizado en estas 3 sesiones se pueden proyectar en casos prácticos. Entonces, el primer tema que vamos a abordar es el de la NIF 9, la norma de información financiera número 9, que fue expedida para entrar a regir el 1 de enero del año 2018 en todos los países que aplican las normas internacionales de información financiera. Aquí hay un glosario general. Si quieren, voy a agrandar un poco las letras para entender cuáles son los conceptos con los cuales estamos viendo. La IASB, se reconoce por sus siglas en inglés, es el Comité Contable Internacional, traduce en inglés International Accounting Standard Board, y es la organización de carácter privado, o sea, aglutina a lo más alto de la profesión de la contaduría, de los contadores, a nivel global. Tiene su sede en Londres. Cada país tiene su colegio de contadores, que es, como quien dice, el órgano oficial de la profesión de contadores, y son quienes a nivel nacional imponen también las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Entonces, el International Accounting Standard Board, que tiene su sede en Londres, como les decía, es quien aglutina y termina determinando los estándares de aplicación internacional. En paralelo,
está el Financial Accounting Standard Board, que es el Comité Contable de los Estados Unidos. Los Estados Unidos generaron, digamos, unos estándares contables que se resumen bajo la denominación US GAAP. US GAAP quiere decir las normas de contabilidad generalmente aceptadas aplicables en Estados Unidos. Y tiene una inmensa influencia dado precisamente por la preponderancia que tiene los Estados Unidos en el sistema financiero. Y precisamente eso nos explica qué es el US GAAP. Vamos a hablar de la IAS 39 o NIC 39, que fue la norma de contabilidad que registraba las provisiones razonables y las pérdidas de cartera una vez incurridas. Vamos a hablar un poco de ese tema como un tema del pasado. La norma internacional número 9, en sus siglas en inglés es International Financial Reporting Standard, ¿no? La norma internacional de información financiera, está encaminada a registrar el valor de los activos representados en los flujos de caja esperados y las provisiones actuales por pérdidas esperadas en esos flujos en el tiempo. Comenzó a regir el 1 de enero del 2018. FVOCI, en inglés significa Future Value of Other Comprehensive Income, en español significa valor razonable con cambios directos en el patrimonio. Esa es una metodología de valoración de activos financieros, vamos a hablar un poquito de eso, que son los flujos de caja futuros que genera una empresa o un empresario y que registra dichos flujos por su valor de mercado, llevando la diferencia positiva o negativa, no a la cuenta de pérdidas y ganancias, sino directamente a la cuenta del patrimonio. Por el otro lado, en contraste, la FVPL es Future Value Impacting P&L, es el valor razonable con cambios que se proyectan en la cuenta de resultados, pérdidas y ganancias, y es una metodología de valoración de activos financieros donde los cambios en el valor de mercado, que se pueden dar, por ejemplo, por fluctuaciones de la tasa de cambio, y su costo se pasan por cuentas de resultado, pérdidas y ganancias. Muy importante este término que viene, el CSL, que significa Current Expected Credit Loss, o en castellano, valor actual de la pérdida de cartera esperada. Ese es el concepto tal vez más importante y más trascendente para las empresas de leasing como resultado de la aplicación de la NIF 9. En Estados Unidos, este mismo fenómeno está siendo regulado por la FAST Accounting Standard 2016-13, que es la norma contable que empieza a regir, en realidad la aplazaron para empezar a regir el 1 de enero del 2022 o antes a discreción de los usuarios. Entonces, en cierta forma, dentro del US GAAP hoy en día, esto que vamos a hablar no es todavía obligatorio. Es obligatorio para las empresas, las grandes empresas que reportan a la Comisión de Valores de los Estados Unidos, pero digamos para el resto de las empresas empieza a ser obligatorio en el 2022. A título de resumen ejecutivo, empecemos a mirar a quién afecta principalmente la NIF 9. La NIF 9 afecta esencialmente a todas las compañías que están inscritas en los mercados públicos de valores, a todas las instituciones financieras y en los países de Latinoamérica a todos. Y Colombia, como ustedes saben, tiene para el sector comercial también la aplicación, se puede decir que en varias capas, pero es casi uniforme, de las normas internacionales de información financiera. Esencialmente las empresas que le reportan a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Salud, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Superintendencia de Transporte y Puertos, o Puertos y Transportes, todas estas empresas están sujetas a aplicar las normas internacionales de información financiera. Ahora, las que están obligadas a llevar su contabilidad, perdón que aquí se va volviendo loco, por los US GAAP, son esencialmente las filiales de compañías estadounidenses, son las compañías cuyas fuentes de fondeo sean bancos o financieras estadounidenses, y son las compañías latinoamericanas que emiten y transan en las bolsas de valores estadounidenses
sus acciones a través de los llamados American Depository Receipts. Entonces ustedes van a encontrar que compañías como Bancolombia, como Cementos Argos, que tienen sus acciones listadas en las bolsas de valores de los Estados Unidos, tienen que ajustar sus estados financieros a las normas del US GAAP. Ahora bien, claramente todas las entidades que le permiten a sus clientes pagar diferido, o sea, pagar en el futuro, todas esas entidades están sujetas a aplicar la NIF 9. Y naturalmente eso le aplica sin ninguna duda a las compañías de leasing y a los bancos que hacen leasing. Entonces, vamos a ver qué significa ahora o qué viene a ser lo que la NIF 9 determinó. Lo primero que es importante para entender el enfoque es que la NIF 9, como les decía, aplica a toda empresa que le permita a sus clientes que no le paguen, como decíamos nosotros de jóvenes, con crédito chino, chan con chan, ¿no? Que no les paguen estrictamente de contado. Todo aquel que le está dando crédito a sus clientes tiene que someterse a las disposiciones de la NIF 9. Y en general, cuando estamos diciendo que son los contratos de ejecución sucesiva, en realidad son los contratos de ejecución sucesiva o diferida. Cuando hablamos de ejecución sucesiva, como ustedes saben, típico caso de ejecución sucesiva es el contrato de arrendamiento, donde hay pagos periódicos futuros, continuos. Ejecución diferida se da en los casos en los cuales uno le confiere plazo para pagar una compraventa a sus clientes. O sea, el cumplimiento de la obligación por parte del cliente es diferido. De manera que tanto a quienes celebran contratos de ejecución sucesiva como quienes celebran contratos de ejecución diferida con sus clientes están sujetos a la aplicación de la NIF 9. Ahora bien, lo más importante que tiene la NIF 9 es que cambia el enfoque. Antes, por decirlo así, la NIC 39, de la cual vamos a hablar brevemente, le decía a las empresas, saquen una fotografía de su situación financiera, o sea, que es realmente lo que uno hace con el balance. Y según como esté deterioradas sus cuentas por cobrar, entonces registre las provisiones. Y en el fondo lo que estaba diciendo es, mire hacia el pasado, pero no se preocupe por el futuro. Ahora, con la NIF 9, se cambia totalmente ese enfoque. El enfoque es, cuando usted le saca la fotografía a su situación financiera, preocúpese por ver qué se le viene en el futuro. Y entonces eso hace que el enfoque ya no sea un enfoque estático, sino un enfoque dinámico para empezar a prever cómo se comportarán los flujos derivados de esos contratos de ejecución diferida o sucesiva que se celebran con los clientes. Y eso nos lleva al terreno del Predictive Analytics, que es básicamente, digamos, la aplicación de principios científicos para realizar un análisis detallado de cómo debe preverse el comportamiento de la cartera, incluso cuando está vencida o cuando no está vencida. Y eso obliga a que la revisión de la cartera deba hacerse con mayor frecuencia, porque no solamente hay que hacerlo en los momentos en los cuales uno tiene que cerrar los estados financieros, sino también hay que hacerlo en los momentos en los cuales se presenten circunstancias extraordinarias, como puede ser una pandemia, ¿no? Que definitivamente van a cambiar el perfil de los flujos de caja esperados hacia el futuro. Ahora bien, ¿cómo se proyecta esto en nuestro tema en particular? En el caso de las compañías de arrendamiento, de las arrendadoras, hoy en día pues creo que no nos queda ninguna compañía de financiamiento que celebre operaciones de leasing, todas terminaron ya fusionándose en sus bancos, pero cuando existían ellas, claramente tenían que cumplir a partir del 1 de enero del 2018 con este nuevo enfoque, lo cual obliga a las empresas que no están haciéndolo así como muy juiciosos hoy en día porque es un tema demasiado exigente, adelantar un análisis fundamentado de cada uno de los contratos, calcular, como lo vimos en la sesión pasada, la probabilidad de cumplimiento de todos los flujos esperados. Y ahí la norma contable está diciendo, empieza por calcular qué se te viene en los próximos 12 meses.
traer a valor presente los flujos de caja, como quien dice, la brecha que se va a presentar entre los flujos de caja proyectados y los flujos de caja contractualmente esperados. Y aquí es importante para el caso de las arrendadoras. Aquí tenemos que incluir dentro de la proyección de los flujos de caja el tiempo que nos va a llevar recuperar la posesión de los bienes, hacer efectiva la cobranza si tenemos que irnos a cobro judicial, liquidar o volver, producto de una venta, volver líquido nuestra garantía o el bien que habíamos entregado en leasing. Y naturalmente todo esto considerando su efecto en el tiempo, porque ya vamos a tener entonces unos flujos de caja en paralelo. Voy a ilustrar eso más adelante con un ejemplo porque el tema parece ser un poco denso. Ahora bien, lo que dice la NIF 9 es que las pérdidas se deben reconocer anticipadamente y no cuando se incurran. Aquí es donde viene la gran innovación, porque la NIF 39 simplemente les decía, cuando ya estés convencido o convencida de que vas a tener una pérdida, regístrala. Y naturalmente, el modelo para poder hacer ese análisis debe contener variables de pronóstico, que es básicamente Predictive Analytics. Vamos a hablar un poco del tema de Predictive Analytics. De manera que las normas contables van a obligar a hacer revelaciones en los estados financieros, no solamente cuantitativas, o sea, cómo hice yo el cálculo de mi provisión de cartera bajo la NIF 9, sino también cualitativas, o sea, cuáles son, digamos, los juicios de valor que me permiten llegar a esas conclusiones. Con respecto a los bancos, como ustedes saben, pues los bancos se sujetan a la circular única contable expedida por la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera todavía no ha sacado una reglamentación exhaustiva de la NIF 9 y no lo ha hecho porque su implementación es una implementación demasiado costosa. Pienso, sin embargo, que a raíz del COVID no va a haber más remedios sino implementar de una manera muy eficiente la NIF 9. Entonces, hoy vivimos en Colombia una paradoja, donde las empresas comerciales que no son financieras están aplicando la NIF 9, algunas mejor que otras, mientras que las entidades sujetas a la Superintendencia Financiera no se encuentran en este momento obligadas a aplicar todo este desarrollo que vamos a ver ahora en unos minutos. También para los vehículos de propósito especial, principalmente las bursatilizaciones o titularizaciones y los fideicomisos, se les deben aplicar los mismos principios de la NIF 9. O sea, no basta con ser compañía, no basta con ser banco. Si hay un patrimonio autónomo, el patrimonio autónomo tiene que hacer esa misma estimación de su cartera. Ahora, ¿de dónde viene la NIF 9? ¿Por qué? ¿Por qué se expidió la NIF 9? Bueno, pues resulta que cuando llegó la crisis financiera del 2008, los bancos americanos principalmente, pero no solo los bancos americanos, los bancos europeos también estaban sometidos en lo mismo, estaban viviendo una especie de Disneylandia financiera. Había una oferta exagerada de crédito. En los Estados Unidos particularmente era muy fácil conseguir uno crédito por más del valor. O sea, conocí mucha gente que compraba su vivienda, compraba su casa, donde el banco aportaba no solamente el costo total, sino también los gastos de cierre. O sea, no había absolutamente nada de equity, nada de riesgo, nada de recursos propios que aportaran los propios usuarios. Y todo eso lo hacían porque los bancos confiaban que la valorización de los bienes siempre irían para arriba. Lamentablemente eso no fue así. Llegó un momento en el cual empezaron ya a frenarse los flujos de pagos de los clientes, empezó a deteriorarse su situación económica, producto del excesivo endeudamiento que tenían y producto de que hubo un pequeño bajonazo en la actividad económica entre el año 2007 y 2008. Y eso hizo que empezara una cadena de incumplimientos, una cadena de defaults, que empezó por llevarse a varias instituciones financieras. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que empezó a suceder en el año 2007-2008, pero el gobierno del presidente Bush no tuvo más remedio que empezar a darle plataformas de salvamento, salvavidas
a buena parte de los bancos importantes. El Washington Mutual, por ejemplo, era un banco que estaba muy concentrado en hipotecas, y en una forma amistosa se medio intervino y se le vendió a Wells Fargo. Lo mismo sucedió con Merrill Lynch, que tenía también una concentración de titularización, y en una forma también muy amistosa se le vendió al Bank of America, pero también el Estado les estaba dando ayudas. Pero lo que se aprendió de esto era que no estábamos sabiendo calcular las pérdidas esperadas de cartera, y buena parte de las instituciones estaban subestimando esas pérdidas de cartera. Entonces, una de las lecciones que le cayeron a los reguladores y a los profesionales de la contabilidad era que las pérdidas solamente se reconocían en el momento en que le estallaban a uno en la cara, precisamente por esa forma de contabilizarlas. Y no estábamos preparados para la tormenta, o sea, la tormenta nos agarraba de sorpresa. Eso fue justamente la principal motivación para que se empezara a trabajar juiciosamente desde el año 2009 en lo que hoy en día es la NIF 9, ¿no? Y ven ustedes cómo poco a poco la cronología va mostrando los diferentes desarrollos. Lo interesante que tuvo esto, parecido al desarrollo que tuvimos con la NIF 16, es que también se empezó a trabajar dentro del marco de la convergencia entre justamente el Financial Accounting Standard Board y la International Accounting Standard Board, pero de nuevo los Estados Unidos terminaron en últimas divorciándose, como Bill y Melinda Gates hoy, y ya en el año 2016 se llega al texto definitivo. En el 2017 se le explica bien a los empresarios cuál va a ser el efecto de la NIF 9, y en el 1 de enero del 2018 entró a regir la NIF 9 en las entidades que están sometidas al seguimiento de la contabilidad. Sí, Guillermo. Sí, Rafa, te iba a preguntar, ahora que hablabas un poquito de esa crisis que tuvimos en 2008, ¿cierto? Me surgía la inquietud, claro, mejor dicho, esa parte de las hipotecas, pues, digamos, afectó como al grueso de las entidades en vivienda, y ahí me surgían como unas dudas. En Estados Unidos, no sé, si uno piensa en Colombia, pues uno dice, oye, ¿quién es muy fuerte en vivienda? La Vivienda, Bancolombia, hay como unos grandes referentes. En Estados Unidos, digamos, ¿cuáles son como esos grandes referentes? Y efectivamente ellos se reventaron, digamos, con lo que señalabas, o fue como Mira, unas más puntuales. es un tema muy interesante porque el mercado en Estados Unidos se fue organizando, y en cierta forma lo van a ver cuando ahora les describa un poco lo que empieza a abordar la NIF 9. Pero una de los principales manifestaciones del negocio era lo siguiente: los bancos, o sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de la Vivienda o Bancolombia, ellos en general retienen en sus propios libros los créditos hipotecarios o los leasing inmobiliarios que están otorgando. En los Estados Unidos, esa retención en los propios libros viene a ser, si acaso, por ahí un 10% de lo que es el mercado. El 90% restante se manejaba a través de lo que ellos llaman securitizations o titularizaciones. Entonces se constituían patrimonios autónomos y, por ejemplo, yo de pronto no sabía quién era el dueño de mi hipoteca al final del día, ¿sí? Yo terminaba pagándole al mismo banco, pero lo que yo no sabía, y se vino a revelar después, era que ese banco ya estaba obrando no en nombre propio, sino como un agente de recaudo, ¿no? Para pasarle esos recursos al patrimonio autónomo, donde había una cantidad de inversionistas que habían comprado participaciones en lo que era mi hipoteca. Ahora, con el tiempo, y ahí es donde viene el tema de lo engañoso que es en un momento dado, digamos, las técnicas financieras y las técnicas de los inversionistas. Ahí se aplica mucho el cuento que yo le leí a mis hijos de pequeño y que les doy hoy en día a mis nietos, que es el cuento de Hans Christian Andersen, de que el emperador está desnudo, ¿sí? O sea, yo no sé si ustedes recuerdan ese cuento, pero era esencialmente la historia de que un rey muy vanidoso fue objeto de una broma hecha por un par de vividores,
que le vendieron la idea de que le iban a hacer un traje que solamente la gente muy inteligente era capaz de ver. Y naturalmente hicieron toda la demanda de que estaban tejiendo, pero en realidad no le pusieron nada. Y toda la gente, para no sufrir la vergüenza de decir que ellos eran que no eran inteligentes, nadie se atrevió a decirle que estaba desnudo, hasta que un niño levantó la mano y dijo: el emperador está desnudo, ¿no? Y ahí todo el mundo cayó en cuenta que el emperador estaba desnudo. En las finanzas pasa mucho eso. Y yo creo que eso es un poco lo que nosotros tenemos. Este módulo de educación financiera se debe encaminar justamente a desnaturalizar esos mitos y tratar de entender el fundamento de todo. Y eso fue lo que sucedió. Mira que en esa época, si tú lees un poco la literatura económica del tiempo, que es muy interesante, pues de esa época, no del periódico El Tiempo, sino de esa época, encuentras que muchos de los banqueros de inversión, estoy hablando de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, empezaron a generar unas figuras que consistían en dividir, o sea, generaban un pool de hipotecas. Entonces tomaban, digamos, las hipotecas nuestras en la Florida, las metían con unas hipotecas en Texas. Entonces con eso generaban la teoría de que se diversificaba el riesgo porque eran, digamos, los entornos macroeconómicos de dos estados diferentes, pero los metían en el mismo paquete. Y de ahí en adelante sacaban tramos, ¿no? Entonces dividían: ok, todos estos clientes están al día, estos están un mes atrasado, estos están 2 meses atrasados, por decir algo, estoy poniendo algo muy simple. Y entonces los que están al día los calificaban A, los que estaban atrasados un mes los calificaban B, los que estaban ya más de 3 meses los calificaban C. Y vendían entonces tramos de los que estaban al día como si fueran investment grade, ¿no? A unas tasas muy bajitas, y a los demás los vendían a tasas inferiores. Pero lo que estaban haciendo en realidad era que estaban partiendo, ¿no? Los mismos conceptos los estaban partiendo, estaban desmenuzando las hipotecas y generando unos engendros rarísimos de puros derivados, ¿no? Ese es donde estamos en el tema. O sea, si hay algo peligroso es meterse a trabajar con derivados si uno no los entiende bien. Y es muy fácil no entenderlos bien. Es muy fácil. Entonces, ¿qué sucedió? Que la gran debacle que se empezó a presentar, pues no afectó los libros de los bancos directamente. Perdón, porque los bancos ya habían vendido sus hipotecas. Los afectó en aquella parte que ellos habían retenido como propia. Pero en la parte que ellos retenían como propia, ellos se habían aplicado, digamos, criterios de crédito mucho más estrictos. En cambio, los banqueros de inversión se habían metido a generar, para hacer más negocios, a generar más comisiones, generar más utilidades en la venta de los papeles. Se han puesto a generar una cantidad de engendros donde ellos mismos artificialmente les daban una calificación crediticia que no correspondía a la realidad. Y ya cuando este dominó, se desbarata, pues naturalmente se cayó todo. Y eso nos da un poquito las bases para entender justamente por qué la NIC 39, que había sido expedida en el 98 y entró a regir el 1 de enero del 2001, entró en crisis. Porque, como les decía antes, miraba hacia el pasado. Cuando se presentaban eventos de incumplimiento, pues no bastaba con el incumplimiento. La persona puede estar viviendo una situación de liquidez temporal, razón por la cual no hay que ponerse muy nerviosos. Hay que esperar que haya una evidencia de un deterioro para justificarse que reconocía o no se reconocía la pérdida. Y la pérdida obviamente se calculaba como la diferencia entre el valor que se recuperara del activo y el valor presente neto de los flujos contractuales. Todo eso descontaba la tasa implícita del contrato. Entonces, en general, las provisiones eran, por decirlo así, muy generosas y solo miraban al pasado. Ahora bien, ¿por qué se mete entonces estas normas a hablar de los activos financieros? Justamente por lo que te estaba explicando hace un momento. O sea, llega un momento en que los créditos o derivados, tanto de contratos de préstamo con garantía hipotecaria como de contratos de leasing, se vuelven activos financieros porque ya los flujos contractuales, los cánones por cobrar a futuro, las cuentas por cobrar o las cuotas por cobrar a futuro, pueden clasificarse dentro de otros grupos del mismo nivel de riesgo y se podía hacer una estimación general de su nivel de deterioro. Es un poco más o menos lo que te estaba explicando. Y obviamente
a medida que avanzaba el ciclo de vida de los contratos, se iban ajustando los registros en función de lo deteriorado que estuvieran. Yo pasé el primer año sin ni un solo incumplimiento, perfecto, pasé como A. El siguiente me atrasé 2 meses, miran para atrás, ya no soy A sino B. Y bueno, finalmente se acaba el contrato, venden el activo, que era lo que generalmente estaban haciendo los bancos que vendían el activo y generaban una utilidad. Entonces la hipoteca, por ejemplo, que a mí me la dio en su momento el Washington Mutual, terminó vendida a un fideicomiso. Después termina Wells Fargo volviendo a comprar esa hipoteca porque fue parte del acuerdo que el gobierno les hizo hacer para seguir hacia adelante. Cuando nosotros, voy a agrandarles esto un poquito, comparamos entonces lo que traía la NIC 39 y lo que viene con la NIF 9, en la NIC 39 se daba un enfoque de clasificación y valoración de activos financieros, lo que les explicaba hace un momento, basado en reglas y que era complejo de aplicar, y las reglas de reclasificación eran complicadas. Ahora, el enfoque de clasificación y valoración se basa en el modelo de negocio, y en esencia el modelo de negocio, como les explico ahora más adelante, consiste en si te vas a quedar o no te vas a quedar con la cuenta. O sea, si te vas a quedar con ella o la vas a vender, ¿no? De hecho, parte de la dinámica normal del negocio financiero es generar, digamos, un mercado secundario de los contratos. Es decir, recuerdo que hace muchos años la Asociación Bancaria en un simposio de mercado de capitales presentó un estudio muy interesante, que curiosamente era de ANIF, sobre el mercado secundario de hipotecas. Y en realidad sí, o sea, en la medida en que uno pueda manejar en forma eficiente los mercados secundarios de los negocios que se originan, eso hace que el sector crezca más en la medida en que los inversionistas sepan en qué se están metiendo. Y ese es precisamente el objetivo que tiene la NIF 9. Ahora bien, la NIF 39 hablaba de los efectos contraintuitivos, como el empeoramiento del riesgo propio de crédito, ¿no? O sea, mirando para atrás, en tanto que en su momento, esto es un extracto de Deloitte. Deloitte considera que la NIF 9 ya obliga a mirar hacia el futuro y a ser un poco más realista. Sobre ese tema tengo dudas, porque justamente cuando veremos adelante, los métodos de Predictive Analytics son muy variados y en realidad no hay uniformidad sobre cuáles son los más precisos. La NIC 39 traía múltiples modelos de deterioro para los activos financieros, en cambio la NIC 9 trae un único modelo de deterioro en un enfoque de pérdidas esperadas, que es justamente el cálculo que vamos a ver más adelante. Y finalmente el concepto de Deloitte en su estudio era que una contabilidad de coberturas que da la NIF 9 está mucho más alineada con la identificación de la realidad del riesgo al cual está sometida la entidad. ¿Mm? Ahora bien, aunque aquí si no se pone la... Miremos entonces ya en detalle qué trae la NIF 9. La NIF 9 entonces tiene 2 grandes componentes. En el primero, clasifica y valora los activos financieros, o sea, establece las reglas de clasificación y valoración de los activos financieros. Y en el segundo, que es lo que más nos interesa a nosotros, fija las reglas para registrar el deterioro de los mismos, de los activos financieros. Ese término en general se llama impairment, ¿no? Que es la pérdida de valor que registran ciertos activos. Entonces, sobre la clasificación y la valoración, como les decía, establece 2 alternativas según el modelo de negocio. Un modelo de negocio es quedarse con la cartera en los libros propios, que es lo que presente estábamos hablando de lo que puede ser el caso de lo que hoy en día hacen Bancolombia, Da Vivienda, pero puede mañana cambiar el día que Bancolombia y Da Vivienda decidan titularizar la cartera que ellos han originado. Que no sería una mala idea, como les digo, en la medida en que se haga de una forma correcta. Ahora, existe un segundo modelo que consiste en venderse de la cartera en propiedad a un banco o a un vehículo especial. Y en ese sentido, hay 2 posibilidades. La una es el FBOCI, donde en cierta forma la entidad que origina los negocios y que cede o titulariza retiene el riesgo de esa cartera.
y hay otra en la cual esa entidad se deshace totalmente del riesgo de esa cartera, se lo traslada a quien se lo compra. La que se lo traslada a quien se lo compra va a poder registrar en pérdidas y ganancias, porque ya no le vuelve en ningún momento ese activo, el valor de la venta. Entonces, si digamos el valor presente neto de ese negocio es de 100 y lo vende por 105, ese 5 es la utilidad que genera en el valor de la venta. ¿En qué se basa esa utilidad? En el diferencial que hay entre la tasa de colocación de la entidad que originó el negocio y la tasa de colocación de quien se la compra. Entonces, ahí es donde se genera la utilidad, porque en la medida en que la tasa de colocación de quien se lo compra es menor, obviamente el valor presente neto va a ser mayor y por lo tanto mayor que el valor original en el cual se originó la cartera. Entonces ahí se genera esa utilidad. Durante muchos años, les comento, en el sector de leasing hay una compañía que fue pionera en ese tema, que es CSI Leasing, pionera en los Estados Unidos y pionera en el resto del mundo, porque su negocio consistía justamente en originar los negocios de leasing, retener ellos el riesgo residual, o sea, la propiedad del equipo y el riesgo de valoración o de desvalorización del equipo, y le cedían los flujos a un banco, generando una utilidad precisamente porque la tasa de colocación del banco era inferior a la tasa de colocación que ellos habían insertado en ese contrato. Ahora bien, y en esto sí voy a ir un poco rápido porque además estoy viendo que la imagen no está muy clara, ¿no? Pero esencialmente lo que, digamos, el test que tiene que realizar para efectos de aplicar la clasificación y valoración es definir cuál es el modelo de negocio de la entidad. Y digo, voy a pasar rápido porque en general lo que tenemos hoy en día es que el modelo de negocio de las compañías de leasing que operan y que son miembros de Asobancaria, igual que es el modelo de negocios actual de quienes no pertenecen a Asobancaria y que hacen renting, es retener el activo en cartera propia. Hay muy poca titularización y cuando la haya, entonces será bueno entrar a repasar los criterios de clasificación y valoración de los activos financieros. Pero entonces, concentrémonos en lo que más nos interesa y es justamente cómo se registra la protección a las pérdidas de cartera y los deterioros que sufren justamente los contratos de leasing considerados como activos financieros. Y esencialmente, como lo había dicho antes, estamos cambiando de un modelo de pérdidas realizadas o pérdidas incurridas a un modelo de pérdidas esperadas. Y eso implica que ese modelo se aplica expresamente a los flujos de renta o cánones futuros, ¿no? Y que todas las cuentas deben registrar provisiones. Ese es un punto muy importante porque en la práctica del pasado, los clientes que se consideran de mínimo riesgo, que están clasificados como AAA, esos clientes no ameritaban una provisión, o sea, se consideran de provisión cero. La NIF 9 les dice, no señores, eso no es cierto, ustedes tienen que hacer una provisión, así el cliente sea un cliente de la mejor condición de crédito. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo la hago? Si yo estoy convencido que ese cliente de excelente calidad me va a pagar de acuerdo con los términos del contrato. Entonces le voy a decir, pues lo tiene que hacer en la medida en que usted haga provisiones ponderadas por la probabilidad de la ocurrencia de que le van a pagar a tiempo. Incorpore el concepto del valor del dinero en el tiempo, que antes bajo la NIC 39 no lo incorporaba, y se base en la mejor información disponible para sustentar las proyecciones ponderadas. Entonces, esto en cierta forma vuelve obligatorio el uso de la Big Data. En el pasado hemos hablado de la Big Data como si fuera un lujo. Hoy en día, en realidad, la Big Data es una necesidad. Nosotros tenemos la imperiosa necesidad de capturar, analizar y manejar muy bien la información y los datos que se forman de esa información para efectos de poder estimar cómo estamos nosotros sujetos a los riesgos de cartera. Y entonces esto implica que los registros de las provisiones tienen que seguir, digamos, 3 momentos, ¿no? En el primer momento,
que es cuando se celebra el contrato, en ese momento hay que hacer una primera estimación de cómo puede ser el comparativo entre el cumplimiento del cliente de los pagos contractuales, de acuerdo con lo previsto, y lo que pueda suceder en la realidad. Y les voy a poner algunos ejemplos que son importantes de tener en cuenta. Hay muchas empresas, y mientras más grande, más multinacional, es más complicada la empresa para ser cumplida en sus pagos. No porque no tenga los recursos, sino porque tiene una cantidad de trámites burocráticos internos que puede llevar a que se presente lo que en la jerga nuestra llamábamos administrative delinquency. O sea, es incumplimiento administrativo, no es un incumplimiento financiero, sino que por razón de que faltaba la firma de quien autorizaba el presupuesto, el cheque que me debía entregar en su momento Bavaria o Alpina o Postobón, que son clientes de primera categoría, se demora 3 o 4 días comparado con la fecha en la cual se hacía exigible el canon de arrendamiento. Muchos de los bancos lo pasan en alto, algunos le cobran intereses moratorios, pero por ese solo hecho de que se retrasó 3 días, ya empieza a haber un desfase entre los flujos esperados contractuales y los flujos reales. Y esos 3 días ameritan hacer una provisión sobre esos clientes. Entonces, en el momento en el cual se proyecta o se firma el contrato, hay que proyectar cómo va a suceder en los próximos 12 meses. Ahora, ¿cómo puedo yo comparar el comportamiento del cliente? Pues tengo que hacerlo con base en su comportamiento histórico, pasado, tengo que tener datos y tengo que entender exactamente cuáles son los obstáculos de tipo administrativo, burocrático, operacional que se pueden presentar. Bueno, en segundo lugar, yo tengo que empezar a reconocer pérdidas esperadas cuando ya se presentan fenómenos que pueden afectar el flujo de caja de mis clientes. El mejor ejemplo es la pandemia. En la pandemia, entonces, tenemos un restaurante que nos estaba pagando muy cumplido. Tenemos a Justo y Bueno, que era una tienda, o es una tienda, pues, de artículos de primera necesidad. Bueno, y de repente viene la pandemia, la gente no puede ir, tienen que reducir actividad y es de esperar que los flujos de caja no van a comportarse como se comportaron al celebrar el primer contrato. En ese momento, yo tengo que hacer como compañía de leasing un ajuste a la provisión, porque ya tengo que empezar a proyectar qué le va a pasar a este Justo y Bueno por el efecto de la pandemia. Y bueno, viene el tercer momento, donde ya realmente el cliente me incumplió. Y en ese momento en el cual el cliente me incumplió, yo tengo que volver a reformular y recalcular la pérdida esperada de cartera, porque ya tengo un escenario diferente y en ese escenario diferente, pues obviamente la proyección de los flujos de caja, la brecha que hay entre el flujo de caja contractual y el flujo de caja que ya espero es mucho más alta. Entonces, ¿qué implica esto para las compañías de leasing? Implica que hay que calcular la probabilidad de cumplimiento no de una muestra de los clientes, ni de una muestra de los contratos, sino de todos los contratos de arrendamiento. En ellos se deben proyectar los flujos esperados de pagos con base en Predictive Analytics. Entonces, ahí por eso es importante que tengamos la Big Data bien organizada. En los flujos esperados debe incluirse el tiempo que se va a demorar en recibir los pagos. Por eso les decía que estos 3 días que puede demorarse uno de estos clientes AAA ya van a afectar la provisión. Pero también tenemos que incluir, o sea, si la situación se nos vuelve más delicada, tenemos que incluir cuánto nos vamos a demorar en hacer efectiva la recuperación de nuestro valor en riesgo, contemplando la totalidad de las actividades que hay que desarrollar. Y justamente al estimar cuánto nos vamos a demorar es donde hacemos la comparación entre los flujos contractuales y los flujos esperados. Y al calcular las diferencias, tenemos que traerlas a valor presente para poder determinar el valor de la provisión por pérdidas actuales esperadas de cartera, el CECL. Entonces, voy a darles un ejemplo, a ver si esto nos aclara un poco el tema y después del ejemplo abro preguntas porque estoy consciente de que este es un tema muy denso y muy complicado. Voy a tomar un caso práctico, digamos, lo más cercano a lo que puede ser una realidad.
Digamos que una compañía de leasing o un banco que tiene la unidad de leasing trabajando en el tema, aprueba el crédito. Acuérdense que aprobar el crédito no es aprobar un préstamo, es aprobar, creer en el cliente. Pero aprobar el crédito, como resultado de aprobar el crédito, le celebra un contrato de arrendamiento financiero a 24 meses con la compañía de transportes DEF para financiar 5 camiones marca Isuzu ELF 400 que tienen un costo total, los 5 camiones, de $225,000. La tasa implícita que hay en el contrato de leasing es del 15% anual y el precio de la opción de compra es del 10%, serán $22,500, lo estamos poniendo. Para simplificar el análisis de Predictive Analytics, vamos a comparar el perfil contractual de esta compañía con el perfil de una compañía similar, que era Transportes XYZ. Como nosotros no teníamos, digamos, experiencia con Transportes DF, decidimos utilizar a XYZ como, digamos, el precedente. Entonces, aquí tenemos una situación en la cual en el mes 0 se inicia el contrato, los pagos mensuales son $10,100 mensuales, y vamos a proyectar qué pasa hasta el mes 12. En el mes 24 expira el plazo y en el mes 25 se supone que debemos recibir el último pago, que sería el valor de la opción de compra. Eso es, digamos, lo que estamos esperando nosotros del flujo de caja contractual. Ahora bien, miremos entonces lo que pasa con los primeros 12 meses. De acuerdo al comportamiento que nosotros calculamos como probable, porque su paralelo o la muestra tuvo ese comportamiento. Encontramos que, por ejemplo, como el negocio del transporte de paqueteo es un negocio estacional, en el mes 3 se bajó la actividad, digamos que fue el mes de la Semana Santa, la gente transporta poco, se van a rezar, se van a las procesiones y no hubo caja para poder pagar a tiempo. Ese cliente se atrasó, pasó el mes 3 atrasado. Vuelve y se pone al día en el mes 4, ¿no? Pero entonces ustedes pueden ver cómo se va presentando la deficiencia de caja entre uno y otro. Nuevamente en el mes 7 se vuelve a atrasar, también por una situación estacional, pero vuelve y paga bien en el mes 8. Y digamos que termina el año pagando a tiempo. Bajo la NIC 39, este cliente no ameritaba ninguna provisión, cero, absolutamente ninguna, ¿sí? Y recuerden ustedes que para efectos de considerarse una cuenta, amerita empezar a hacer provisiones en que pasen 90 días de mora. Aquí no pasaron los 90 días de mora. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que bajo la NIC 39 hubiéramos hecho una provisión de 0, pero bajo la NIC 9, estos desfases de flujo de caja, esa diferencia de flujo de caja, nos generó 234,44, trayendo los flujos netos a valor presente, o sea, trayendo las diferencias a valor presente a la tasa del contrato, que dijimos que era el 15%. Entonces, a diferencia de lo que había antes, resulta que en el momento en el cual nosotros celebramos el contrato y le entregamos al cliente el camioncito o los camioncitos, ya tenemos que registrar una provisión del 0.104%, que es el resultado de dividir 234,44 sobre el valor total que tenemos en riesgo, que son 225,000. Entonces, fíjense que esto es interesante porque, en primer lugar, el análisis de crédito mostró que Transportes XYZ era un cliente de categoría AAA. La pérdida o incumplimiento, que era en principio de 0, se nos vuelve esos 234. El buró de crédito también, eso es un tema importante. Ustedes fueron a Data Crédito y Data Crédito mostró que también podía no ser por el comparativo de su competencia, sino porque ellos mismos tienen ese comportamiento de pagos con otros créditos. Entonces, eso nos permite alimentar nuestra base de datos de Predictive Analytics para considerar que la probabilidad del comportamiento de ese flujo va a ser así. Y así se hace la estimación en los primeros 12 meses. Ahora bien, voy a complicarles la vida. En el mes 13 del contrato, se nos murió. Sí, iba a decir, antes de que nos compliques la vida, ahí en el anterior, entonces, claro, ese valor presente es la diferencia
que entiendo que es la columna de deficiencia de caja, ¿verdad? Correcto. Estás trayendo a representar esa columna. ¿Y ese la traes a qué tasa? A ¿La la del tasa del crédito? contrato, A la tasa del contrato. que era Ok, 15%. Ujú. ok, ok. Y eso es luego lo que, digamos, lo que no entendí es, divides algo ahí para hacer la provisión, pero ¿por qué fue que dividiste ahí ese pedacito? Porque lo que yo calculo, mejor dicho, en realidad lo que yo hago como provisión son los 234,44, o sea, el Sí, valor presente que calculé. Pero sí, si lo quiero poner en términos porcentuales, o sea, ¿cuánto tuve que llevar a PIG del valor total que tengo en riesgo? sí. Entonces, yo tengo en riesgo 225,000, que fue el valor de los camiones, o sea, lo que me Ah, costaron ok. los camiones, ¿sí? Ujú. Entonces, divido los 234,44 por el valor que tengo en riesgo, que son los 225,000. Esa pregunta es muy relevante, Guillermo, porque la definición clave es el valor que tengo en riesgo. Si Sí, resulta que en el mes 13 ya tengo yo que reevaluar el valor que tengo en riesgo porque ya tengo menos en riesgo debido a que por la dinámica del contrato de leasing en los cánones de arrendamiento se va amortizando parte de la inversión que yo hice en los camiones. Entonces ya digamos el valor presente neto en el mes 13 va a ser del riesgo que yo tengo vivo va a ser menor que los 225,000. Entonces ya como denominador de la ecuación tengo que calcular ese nuevo valor que tengo en riesgo y no los 225,000 iniciales. entiendo. Entiendo. ¿Sí? Ok. Entonces ahora sí les complico la vida. Fíjense Bien. que esto puede pasar en la vida real. Yo tuve muchos clientes que eran, digamos, estos empresarios del transporte, que es el viejo que trabajó con las uñas y sacó adelante su negocio, pero entonces educó a sus hijos ya no gateando en tierra pelada, sino gateando en alfombra, y ya esos hijos se vuelven un poquito menos disciplinados que lo que era él. Entonces se murió el viejo y los herederos que no tenían el mismo carácter se apropian de los flujos de caja. Se van a Europa, se compran un Maserati y no nos pagan. En el mes 14 nos dejaron de pagar, porque para ellos no era importante poder mantener al día el buen crédito de la empresa, ni poder pagar a tiempo los camiones, no les interesaba. Entonces, claramente, aquí volvemos a un caso en el cual el carácter viene a ejercer una función importante, pero como estamos ya en un término de medir cuánto es la pérdida esperada de cartera, bueno, pues estamos en una situación en la cual tenemos que esperar 3 meses, ¿no? A ver si podemos iniciar las acciones legales. ¿Por qué esperamos los 3 meses? Primero, porque confiamos que en 3 meses lo podemos regularizar. Segundo, porque la superintendencia nos dice que cuando tengamos 90 días o más tenemos que empezar a dejar de causar los cánones y empezar a crear provisiones. Entonces, digamos que tenemos 3 meses para cobrar amistosamente las cosas. Y aquí estamos previendo también que el contrato le estaba dando un derecho al cliente de ponerse al día pasados 3 meses. De cierta forma, nos previene de demandarlos antes de 3 meses. Bueno. Y entonces aquí tenemos una situación donde hay dos posibilidades, que vamos a mirar las dos posibilidades. La posibilidad buena es que dentro de los 3 meses se nos ponen al día. Y entonces, digamos, ya nos cambia el escenario, pero van a ver precisamente cuáles son los efectos del escenario. La probabilidad negativa, la pesimista, es que nos toca iniciar las acciones legales. Entonces, tenemos que contratar a nuestros abogados externos. Los abogados externos nos piden un anticipo de honorarios de $2,250, que es el 1% del valor del activo para iniciar la demanda. Y bueno, ellos inician la demanda, pero resulta que los clientes deciden también contratar a sus abogados, tinterillos que se oponen, ¿no? Meten toda clase de incidentes de nulidad, recursos contra todas las providencias de los jueces y hacen que el proceso se demore 9 meses para que el juez decida, ¿no? Y resulta que el juez decide en contra nuestra. Decide que el contrato no es título ejecutivo y que por lo tanto no tenemos derecho ni a pedir la restitución ni a cobrar las sumas debidas a menos que demostremos que hay una obligación clara, expresa y exigible. O sea, estamos en una situación complicada. O sea, el juez falló contra derecho, pero
Eso sucede, ¿no? Por eso les digo que estoy complicando la situación, pero estoy volviendo cada vez más realista. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados de la arrendadora, nuestros abogados, van y apelan, pero dicen, mira, yo tengo que apelar, pero me tienes que pagar más honorarios, porque esto se alargó. No tenemos más remedio, pagarles otros 2.250. Y pasan 6 meses mientras el tribunal acepta, define la apelación. Ahí finalmente el tribunal, con magistrados mucho más serios, revoca el fallo inicial y ordena la entrega del vehículo. Pero claro, nos entregan el vehículo y para recuperarlo tenemos que gastar 1.250. Hay que mandar unos guachimanes para que vayan y recojan los camiones donde están. Y claro, cuando llegamos los camiones están canibalizados, ¿no? Las llantas vueltas nada, entonces tenemos que recuperar ese camión e invertir $15,000 para ponerlos en condición aceptable para la venta. Bueno, como ganamos el pleito, los abogados nos cobran sus honorarios de éxito, que eran del 30% del valor inicial del equipo, o sea, tenemos que pagarles $67,500. Y la arrendadora, la compañía de leasing o el banco, que tiene un departamento muy eficiente de asset management, veremos cómo se hace un departamento eficiente de asset management en el módulo de asset management, logra vender el camión o los camiones al cabo de los siguientes 3 meses por un valor total de $180,000. Entonces, ahora viene el tema, ¿cómo calculamos la provisión de la pérdida esperada sobre la vida del contrato? Entonces, el primer escenario, les decía, es que durante los 3 meses nuestra labor de cobranza dio frutos. Y entonces esta es la situación que se nos presentó. Tuvimos 3 meses vencidos. Fueron el 14, el 15 y el 16. Bueno, se nos fue hasta el 17, porque ya en el 17, digamos, logramos hacer un acuerdo de pagos con el cliente y el cliente entonces empieza a regularizarse. Nos hace 2 pagos en el mes 18, 2 pagos en el mes 19, 2 pagos en el mes 20 y de ahí en adelante empiezan a pagar como un relojito. Es decir, la viuda del viejo les pegó una buena empajada a esos muchachos y los enderezó y los puso a ser responsables y a seguir pagando. Ese es, digamos, el escenario bueno. No tuvimos que pagar abogados, simplemente fue esta situación de demora prolongada durante los siguientes 12 meses. ¿Qué pasó entonces con la provisión? Pues resulta que el valor presente de la diferencia de caja, traída a la misma tasa del contrato, el 15%, ya nos suma 9.630,83. Esos 9.630,83 vienen a ser el 4.28% del valor que tenemos en riesgo. Entonces, fíjense cómo pasamos de 230 a 9.000. ¿Cómo pasamos del 0.1 de provisión al 4% de provisión? ¿No? Entonces aquí tenemos ya y esto fue un escenario, digamos, donde la cobranza resultó siendo exitosa. Ahora, veamos una cobranza complicada. El peor escenario es el que les estaba describiendo. Entonces pasamos entonces viene la mora, ¿no? En el mes 18 ya le entregamos el negocio a los abogados, pero les tenemos que pagar 2.250. O sea que no solamente tuvimos la pérdida de ingresos porque no nos pagaron los 10.100, sino que también tuvimos que sacar más dinero para pagarle a los abogados sus honorarios. Y bueno, llegamos en el mes 27, donde el fallo judicial de primera instancia nos niega nuestro derecho. Y entonces, claro, en el mes 28 tenemos que mandarle el segundo anticipo a los abogados, ¿no? Y en ese segundo anticipo a los abogados, pues tenemos ya 2.250. Ya naturalmente nuestros ingresos de caja esperados se volvieron 0 porque el contrato terminó en el mes 24 y el ingreso esperado en el mes 25, que eran 22.500, ya no entró. En el mes 35, entonces, tenemos la situación de que ya ganamos el pleito, nos entregan el camión, pero tenemos que invertir 1.250 para mandar recogerlo. Cuando encontramos que está canibalizado y vuelto nada, encontramos que hay que pagar $15,000 para alistarlo para la venta. Los abogados que ganaron el pleito nos pasan su cuenta de abogados y les tenemos que pagar $67,500. Y al cabo del mes 39 logramos vender los camiones por $180,000. De manera que ya todo ese flujo de ingresos positivos y negativos traído a valor presente nos dio
$50,000 en valor presente. O sea que perdimos de esa cuenta en pérdidas esperadas, y el cálculo que teníamos que haber hecho cuando se presentó el incumplimiento en el mes 18 era de llevar a pérdidas y ganancias una provisión del 22.25% del valor en riesgo que teníamos por ese contrato. Entonces, fíjense cómo en esos tres momentos, aplicando la NIF 9, tenemos, digamos, el ejercicio que tenemos que hacer para calcular la provisión. Ahora, imagínense ustedes lo que es hacer esto a mano, contrato por contrato. Por eso es muy importante tener una buena infraestructura digital, pero programarla bien, porque hay que entender precisamente todos estos conceptos para poderle dar los algoritmos al sistema y que haga este cálculo en todos los contratos. Pero el solo hecho, y esa es la razón por la cual la Superintendencia Financiera todavía no lo ha hecho obligatorio, implica obviamente inversiones, implica mucha capacitación interna para los bancos, para poder adelantar este tipo de cumplimiento. Y ahí que tenemos como esos escenarios que nos mostraste, la NIF 9 pide hacerlo con ¿cuál escenario? Ese es un muy buen punto. Ahí es donde tienes que aplicar también tu análisis predictivo de tomar un escenario optimista, un escenario pesimista, y tú ahí tienes que inclinarte al uno o al otro. Hoy por hoy, que estamos todavía, digamos, en la época digital, ¿no? Tienes la ventaja de que tú le puedes justificar a tus auditores y le puedes justificar a la superintendencia, al regulador, que tiene razones de fondo, el juicio cualitativo del cual hablábamos, para poder ser optimista y pensar que el primer escenario va a ser el cumplido. Entonces, en ese caso, solamente vas a tener que hacer una provisión del 4%. La otra posibilidad es simplemente, cuando no eres optimista, sino pesimista, pues haces el 22%, ¿no? Algunos administradores toman esa actitud. Ahora, interesante lo que estás planteando, porque lo que va a suceder en el futuro, cuando tengamos la computación cuántica funcionando, es que la computación cuántica nos va a permitir, en cierta forma, combinar los dos escenarios para calcular una única provisión. Porque a diferencia de nuestro, digamos, forma de trabajar digital hoy en día, donde es o blanco o negro, o 1 o 0, ¿no? En la computación digital te van a considerar todos los escenarios posibles, ¿no? Y te van a desarrollar, digamos, el escenario más probable para calcularte un punto que va a ser, ni va a ser el 4 ni va a ser el 22, okay, ¿no? Pero eso es muy interesante, porque eso es parte de lo que vamos a ver hacia el futuro, que se nos va a venir en nuestra práctica normal de negocios. Entonces, ¿qué implica desde el punto de vista práctico? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que claramente, así como vimos en la parte 2 que teníamos que establecer una metodología para calcular las pérdidas esperadas aplicando la fórmula de riesgo vivo, exposure at default, riesgo vivo saldo del contrato multiplicado por la probabilidad de incumplimiento, multiplicado por la pérdida del incumplimiento, ¿no? Aquí no solamente tenemos que calcular esa ecuación en un momento dado, sino tenemos que estar reformulando esa ecuación en cada uno de los momentos en los cuales vamos a hacer la revisión. Y vamos a hacer la revisión no solamente en los momentos de cierre de estados financieros, que sin duda se va a hacer, sino también lo vamos a hacer en los momentos en que se presentan circunstancias extraordinarias que afecten la capacidad de pago que pueda tener nuestro cliente, o la probabilidad de pago que pueda tener nuestro cliente. Eso implica que nosotros tenemos que generar un soporte, y ese soporte lo van a pedir los reguladores, lo van a pedir los auditores. Ideal presentarlo en las notas a los estados financieros, y documentarlo. O sea, las compañías de leasing tienen que documentar las metodologías de cálculo que están utilizando para la estimación de la pérdida, de la probabilidad de default y de la pérdida o el incumplimiento. Eso es sumamente importante de tener en cuenta, porque implica pues justamente los efectos que tienen para las empresas el tener un orden en sus políticas y procesos de crédito. Claramente el tercer elemento es data mining. O sea, tenemos que tener un ejercicio, hacer un ejercicio. No es solo un ejercicio de dejárselo a un analista, es un ejercicio que debe asumir la gerencia también, de empezar a analizar empíricamente las propias experiencias de cartera,
aplicar Business Analytics para construir modelos que sirvan para hacer los flujos de caja proyectados. Realmente los únicos que podemos hacer esos modelos somos nosotros, no son los modelos que compremos en el mercado ni los que nos traiga una casa de software, ni tampoco son los que nos van a traer las firmas de auditoría, porque hoy en día eso es lo que está sucediendo. Las firmas de auditoría le están diciendo a las empresas, ¿cómo estás en cumplimiento con la NIF 9? No, ¿qué es la NIF 9? No, pues mira, es la que te obliga a aplicar Predictive Analytics. No lo sabes hacer, no te preocupes. Yo te vendo un programa o un método que te calcula las pérdidas. Y entonces hemos encontrado, ya vemos varios de ellos, por ejemplo, los más frecuentes que encontramos creo que es Pricewaterhouse la que lo vende, el modelo de las cadenas de Markov aplicadas a Predictive Analytics. Eso no necesariamente es la receta que aplica. La mejor receta que aplica es entender su propio negocio, entender sus propios datos, hacer el data mining bien hecho. Ahora, tenemos que hacer métricas cualitativas, ¿no? O sea, tenemos que adoptar métricas sobre la influencia que tienen los valores de crédito, los factores de crédito, tales como el carácter del cliente. Por eso les hacía énfasis la vez pasada de lo importante que es para nosotros poder hacer una buena evaluación de rating del carácter de los clientes y del comportamiento del valor del colateral. O sea, es importante hacer un rastreo, lo vamos a ver en Asset Manager, es importantísimo conocer cuánto valen mis activos hoy, mañana, cuánto valían ayer, cuánto van a valer durante la vida del contrato. Y eso, sinceramente, es una falencia que vemos en la gran mayoría de las compañías de leasing y de los bancos. Ellos no tienen esa disciplina organizada, no tienen esos datos. Y finalmente hay que hacer un monitoreo y hacer un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de nuestros clientes, porque eso es lo que les hace cambiar las proyecciones de cumplimiento. Entonces, viene la pandemia y nuestros clientes que están en el negocio de turismo y servicios posiblemente van a ser los más perjudicados. A ellos tenemos que mirar cómo los tratamos, cómo los manejamos y cómo se va a proyectar las pérdidas esperadas en esos clientes. Ahora, importante esto es entrar al tema de Predictive Analytics. Y para entender un poquito el análisis predictivo, Predictive Analytics, tomo una buena parte de un estudio sobre Predictive Analytics que hicieron mis colegas en The Alta Group en los Estados Unidos, que con mucho gusto se los puedo compartir porque es un documento muy rico y muy importante. Y este análisis o esta explicación de Predictive Analytics para efectos del negocio del leasing es bien importante y clave. Y es que cuando estamos hablando de nuestras fuentes de información o de inteligencia del negocio, digamos que tenemos tres manifestaciones. La primera es mirar los estados financieros. Los estados financieros nos están dando información sobre la empresa, sobre nosotros mismos, basados en un enfoque interno e histórico, basados en la experiencia, miran hacia el pasado. La verdad es que miran el negocio en forma plana o en el mejor de los casos lo miran por silos, o sea, por divisiones, por departamentos, ¿no? Lo mejor que uno puede hacer con el análisis es filtrar, sortear y resumir datos, ¿no? Y el formato naturalmente es definido por los sistemas que los producen. Monitorea las actividades que se han hecho y realmente, y esta es la parte más importante, los estados financieros contestan a la pregunta ¿qué? ¿Qué hay ahí? Viene una segunda etapa que es Business Intelligence o inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios ya no es solamente el enfoque interno histórico, sino que integra datos externos. Entonces ya empezamos nosotros a hacer una correlación de lo que es el entorno económico, de lo que son las implicaciones o no de una reforma tributaria, de lo que son las implicaciones o no de las disrupciones en las cadenas de valor, de los efectos o no de la post-COVID-19. Entonces, esa integración de datos externos viene a ser parte de la inteligencia de negocios. Obviamente eso profundiza los reportes, cuantifica sus interrelaciones, da una visión más de 360 grados a todos los niveles de negocio, da una fuente de verdad porque está alimentada por datos comprobados, ¿no? Evalúa las actividades del negocio desde una perspectiva estratégica y en realidad contesta la pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué hay esto en los Estados Unidos? ¿Por qué la cartera vale tanto? ¿Por qué estimo que puede valer esto? Predictive Analytics es la ciencia que mira hacia adelante. Entonces ya desarrolla modelos predictivos y herramientas de proyecciones,
analiza las series en el tiempo y determina las tendencias. Generalmente, pues, usted recuerda que cuando vimos el análisis de la Z-score por parte de Altman, lo que determinó los coeficientes de Altman fue, digamos, las pendientes de las curvas de las ecuaciones que se iban formando, el slope que llaman, y esto es precisamente parte de lo que nos permite calcular la tendencia en el tiempo de ciertos datos. Por eso el análisis estadístico que predice la probabilidad de los resultados es importante. En Predictive Analytics se integran muchas fuentes de datos, no solamente, digamos, las que nos dan datos externos. Identifica las anomalías en los datos. Por eso yo sostengo que hoy en día las compañías de leasing tienen que tener en nómina un científico de datos, un data scientist. Es importante, es un cargo necesario hoy en día. Y realmente esto viene a contestar la pregunta es ¿qué pasa si? Entonces ahí, por ejemplo, vemos nosotros, ¿qué va a pasar si se aprueba la reforma tributaria? ¿No? ¿Qué le va a pasar entonces a la empresa, al negocio, a sus clientes? Entonces, aquí estoy repitiendo más o menos lo mismo. Aquí el análisis predictivo identifica y valida las correlaciones entre ciertos resultados y las variables que los pueden causar. Responde a la pregunta ¿qué pasa si? What if? Y demanda necesariamente que nosotros manejemos muchos datos, tengamos una disciplina para compilar y manejar datos, adoptar un modelo analítico y tener capacidad de extraer información de los datos. Eso sí que es importante. ¿Cómo ilustramos un poco el fenómeno de Predictive Analytics? Hay dos ejemplos en el caso del deporte. Esta es una película que les recomiendo ver, de pronto la pueden conseguir en, no sé si Netflix la tiene, porque ella es relativamente vieja. Fíjense que Brad Pitt estaba jovencito. Y se basa en una historia real. Moneyball, el Oakland A, era un equipo de béisbol de muy bajo nivel, que tenía muy pocos recursos, pero logró reclutar a un data scientist, ese no está en la imagen ahí, era un gordito muy, como dicen, nerdo, que les generó, manejando estadísticas, les recomendó contratar ciertos jugadores que eran más baratos y que nadie pedía nada, nadie ofrecía nada por ellos, porque tenían ciertos indicadores de desempeño que los volvían, digamos, susceptibles de generar triunfos, y así fue como sucedió. El fenómeno del Liverpool, que desgraciadamente se deterioró, pero el fenómeno del Liverpool el año pasado fue justamente eso. Tocayo, pregunta. No, era un comentario muy en el mismo sentido, relativo a que el fenómeno de Moneyball fue como uno de los primeros antecedentes de la toma de decisiones basados en datos, incluso siendo slow data o small data. Entonces, pues actualmente se cuenta con herramientas mucho más poderosas, pero este fue un cambio de paradigma en la toma de decisiones. Exactamente. Y ese es un tema importantísimo. Ahora, yo todavía me rasco la cabeza para entender cómo el Liverpool, que tuvo un desempeño extraordinario y temas tales como la venta de Coutinho, que era su mejor delantero, para cambiarlo por unos jugadores que en su momento no tenían mucho valor, ¿no? Por ejemplo, Van Dijk era un defensa del Southampton que no tenía mucho valor. El mismo Mane que está ahí en la imagen era un buen delantero, pero no era tan valioso. Y sin embargo generaron unos jugadores con una capacidad impresionante gracias justamente a la aplicación del Predictive Analytics. Tal vez, y siguiendo un poco la línea de pensamiento de lo que decías, Tocayo, en nuestra sesión anterior, la razón que explica la caída del Liverpool es también el comportamiento de la gente. El Predictive Analytics en un momento dado nos falla por el cambiar el comportamiento de la gente, y eso es lo que nos obliga en un momento dado a mirar permanentemente, a hacer revisiones de los cálculos que hacemos en función de Predictive Analytics. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos que usar para el Predictive Analytics? Tenemos que usar el portafolio de leasing catalogado por la categoría de su probabilidad de incumplimiento. Tenemos que mirar las estadísticas de demora por categoría de incumplimiento. Tenemos que revisar las estadísticas de castigos de cartera por categoría de incumplimiento. Y tal vez por otros indicadores también. Estadísticas de demoras de cosecha, por ejemplo, indicadores de posición geográfica, sectores económicos, etc.
¿no? Las estadísticas de castigos de cartera, ¿no? Moras por cosecha, o sea, cuáles son, según la fecha de originación, cómo se comportaron esos contratos de leasing, y poder correlacionar las estadísticas macroeconómicas con el comportamiento de la cartera. Ahora bien, les decía que la buena noticia es que hay mucho software disponible, para poder hacer Predictive Analytics. Entonces, ustedes pueden, desde utilizar hojas de cálculo de Excel, donde pueden ustedes manejar temas tales como las tablas dinámicas, que sirven mucho. Para nosotros que somos medio analfabetas en la parte informática, yo utilizo mucho las tablas dinámicas y en realidad me sirven mucho para mis propósitos. Pero se va más adelante, cuando ustedes ya entran, digamos, en las estadísticas bivariadas, donde se examinan relaciones entre grupos de números. Entonces, ahí ya hay otras herramientas, el t-test, ANOVA, correlaciones y test no paramétricos como chi-square. Todo eso me parece importante de tomarlo, pero hay que entender los fundamentos, hay que entender los fundamentos matemáticos. Lo mismo viene a lo siguiente, el análisis de regresión que establece relaciones entre dos o más variables. Eso es repasar el cálculo diferencial e integral, que como les decía es algo absolutamente indispensable para nuestra vida, más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Analizar factores y grupos, encontrando los grupos más vulnerables o propensos al incumplimiento. Analizar las series en el tiempo. Aplicar modelos de árbol de decisiones. Ahí hablábamos un poco precisamente de ese dilema entre el 1 y el 0, ¿no? Simulación Monte Carlo. La simulación Monte Carlo, entre otras cosas, tiene una anécdota muy simpática porque fue desarrollada por un profesor de la Universidad de Stanford que se fue a su casa enfermo y no tuvo más remedio que pasar el tiempo haciendo solitarios, y a unos le salían, otros no. Entonces, a raíz de esa experiencia, trató de explicarse por qué no le salían los solitarios, y ahí fue cuando desarrolló las diferentes combinaciones que hoy en día son la simulación de Monte Carlo, ¿no? Que hace proyección de rango de posibles resultados. Eso solamente se puede hacer con la ayuda de un computador que hace cálculos mucho más rápido que lo puede hacer un ser humano, ¿no? Detectar anomalías encontrando los datos extremos, lo que llaman el outlier, ¿no? Lo cual de paso también nos sirve para analizar eventos de fraude. Analizar analíticas de texto también, identificar tendencias o patrones en información textual no estructurada, y las cadenas de Markov, que les refería antes, que es un método predictivo, matemático predictivo, que consiste en básicamente tomar como base los datos precedentes de una secuencia, como por ejemplo lo que hacen los pronosticadores del tiempo, del clima, que dicen, bueno, si no llovió el domingo y se nubló el lunes, pues de pronto martes, miércoles y jueves puede llover, ¿no? Y esto es pura aplicación de matemática de las cadenas de Markov. Les recomiendo, si tienen tiempo y el interés, busquen en Google o en YouTube una explicación de las cadenas de Markov, porque es un ejercicio muy interesante. Como ejercicio es muy interesante. Ahora, que sea preciso, tengo mis dudas. Ahora, ¿cuál es la recomendación central aquí? Y ese es el punto, por eso les decía que el tema de mirar los datos no debe ser un tema referido a personas de bajo nivel dentro de la organización. Tienen que ser los managers que nos digan qué ven de los datos del carácter de los clientes, qué nos dicen los datos acerca de la vulnerabilidad de los negocios de los clientes en ciertos eventos. Ya hablamos del tema de la pandemia. ¿Qué nos dicen los datos que validen o invaliden nuestros cálculos de probabilidad de incumplimiento o pérdida del incumplimiento? ¿Y cómo podemos proyectar los flujos de caja de los clientes en forma confiable y calcular en forma válida la pérdida neta esperada de valor presente? Esos son los temas que nosotros tenemos que trabajar extrayendo información de los datos. Ahora, hace unos años, McKinsey, justamente cuando iba a entrar a regir la NIF 9, McKinsey sacó un estudio muy interesante dirigido a los bancos, y a los bancos les estaba recomendando esencialmente lo siguiente. Primero, incorporar los escenarios macroeconómicos para proyectar los efectos en la cartera de las arrendadoras, ¿no? De las compañías de leasing. Ese tema, y en su caso de los bancos, ese tema, por ejemplo, pues no estaba y no está todavía en los documentos ni las políticas y procesos de crédito de los bancos.
Lo segundo es ajustar la estrategia de crédito para prevenir incrementos de volatilidad. Importante ver cómo McKinsey, produjo este estudio antes de la pandemia, ¿no? Pero cómo es de aplicable a la pandemia, ¿no? Y entonces esto en la estrategia de crédito tiene que analizar y profundizar sectores económicos, los plazos de los contratos, conocer bien el activo, que es el colateral, y calificar el crédito de las contrapartes cuando nosotros tenemos garantías con pólizas de seguros, etcétera. Porque ese es otro tema. Generalmente en los contratos de leasing hay una cláusula que obliga al arrendatario a asegurar los equipos. Bueno, tenemos que calcular si la compañía de seguros que está dando ese amparo es un alto riesgo o no alto riesgo de crédito, ¿no? La otra recomendación de McKinsey era revisar las políticas comerciales porque las condiciones económicas y la rentabilidad de los contratos cambian. Entonces, por ejemplo, hay que hacer ajustes en pricing. El módulo siguiente va a ser justamente sobre pricing. Ahí podemos hablar un poquito de las diferentes técnicas que hay en materia de pricing. Y hay que hacer ajustes a los contratos, a la estructura contractual y financiera. Hay que cambiar las estrategias de facturación y cobranzas para un monitoreo más directo y permanente. Por eso ellos recomiendan, entre otras cosas, que la fuerza de ventas tenga una función más activa en el seguimiento del comportamiento de crédito. Y hay que ajustar los criterios de aceptación de riesgo precisamente por eso, porque ya estamos en un fenómeno en el cual tenemos que mirar la película hacia adelante y no la fotografía estática. Esas recomendaciones de McKinsey son muy válidas y yo creo que son importantes de poder manejar. Bueno, en los 5 minutos que nos quedan, les voy a compartir, porque esto es relativamente suave, pero espero que sean, digamos, el punto de cierre final, el broche de oro, si se puede decir, de este tema. 2 casos de estudio de la vida real, ambos casos fueron en Colombia y ambos casos los viví yo, de manera que tengo primera línea. El primero era una compañía que se llamaba Radiólogos Ecografistas, como calcularán, era una sociedad que prestaba servicios médicos, esencialmente radiología. Y esta es la historia. AT&T Capital, que era mi cliente, tenía un acuerdo vendor con Picker. Picker era una compañía, ya veremos en qué se convirtió, Picker X-Ray Corporation, una compañía productora de equipos de rayos X. Y esta compañía, este vendor, le presentó a AT&T Capital una oportunidad de negocio sobre un equipo de rayos X usado para entregarle el leasing a la firma Radiólogos Ecografistas. El comité de crédito de AT&T Capital aprobó la operación sujeta a un first loan recourse, o sea, una garantía de primera pérdida. En el momento en que se presentaba la primera pérdida, Picker tenía que pagar. La operación se documentó como un cross-border leasing. Se hizo desde Estados Unidos como cross-border leasing hacia Colombia, porque en esa época, que era en el 97, estaba vigente la exención de retención en la fuente que estaba prevista en el artículo 25, literal C del Estatuto Tributario. La abogada de AT&T Capital, desafortunadamente, que fue, digamos, mi antecesora, dejó pasar un párrafo en el acuerdo con Picker, donde Picker se eximía de toda la responsabilidad si el arrendatario reclamaba falla de idoneidad o fallas en el equipo. Error haber dejado eso ido, porque en realidad la arrendadora no tenía ninguna responsabilidad por eso. Pero como la fuerza de ventas de AT&T Capital estaba urgida en cerrar el negocio, ganarse la comisión y todo lo demás, entonces se cerró la operación. ¿Qué pasó? Al cabo del segundo mes, Radiólogos Ecografistas dejó de pagar los cánones de arrendamiento. Cuando el personal de cobranzas le cobró, el gerente les dijo, siento mucho, pero no les pago porque el equipo está defectuoso. Entonces, AT&T Capital le respondió recordándole al gerente que el rol de AT&T Capital había sido puramente financiero y que si tenía una reclamación que se la hiciera a Picker, ¿no? Pero ese tema lo ignoró Radiólogos Ecografistas. Entonces, AT&T Capital presentó una demanda en un tribunal de Barranquilla, un juzgado de Barranquilla, para hacer valer la cláusula Hell or High Water, que como vimos en el área legal es la cláusula que establece la obligación incondicional del arrendatario. Pero los juzgados de Barranquilla y el Tribunal Superior del Atlántico se negaron a reconocer la validez del Hell or High Water porque dijeron que prevalecía la reclamación de que el equipo no funcionaba. Solamente la reclamación nomás, nunca lo pudo demostrar y supimos después que ellos seguían operando los equipos de rayos X.
Entonces, AT&T Capital ordenó a sus abogados hacer efectiva la garantía de first loss que Picker X-Ray Corporation le había firmado, pero entonces Picker X-Ray Corporation había cambiado de dueños, le había comprado primero Marconi Medical Systems y después Philips Medical Systems, y los funcionarios que han participado en ese negocio ya habían salido de la empresa. Entonces quedamos en manos del tenor literal del contrato, no del espíritu de lo que se había negociado, y Marconi se acogió de la exoneración pactada de responsabilidad, con lo cual AT&T Capital tuvo que castigar el crédito, ya que ni siquiera pudo recuperar el equipo, ya que los abogados de radiólogos litigaron la respectiva restitución de tenencia también. ¿Qué aprendimos de esa lección? Que yo creo que lo importante es que aprende uno de los problemas de crédito. Para aprender a hacer una evaluación de crédito hay que aprender de los fracasos. Lo primero es que no se hizo un análisis de carácter de los clientes. Si se hubiera hecho un análisis del carácter de los clientes, tal vez el test no hubiera pasado. Porque después se vería que estos personajes eran muy desorganizados en su vida familiar y en sus relaciones de negocios. Lo segundo que hubo fue un error legal interno que no tuvo control, ¿no? Pero ese error tuvo consecuencias graves porque uno de los principales errores, y esa es la lección principal, es que hay que cumplir en forma muy religiosa las instrucciones de aprobación que dio un comité de crédito. Hemos encontrado en general que los comités de crédito no respetan esas instrucciones. El tercer elemento es el afán de cerrar el negocio, ¿no? Y obviamente el afán de cerrar el negocio hace que las decisiones se tomen no en forma propiamente racional, y el colateral fue negligentemente evaluado. O sea, eran equipos usados que ni siquiera garantizaba el propio fabricante. O sea, esos 4 errores nos dejan lecciones importantes. Ahora les voy a cerrar, ya tomando unos minutos extras, con un caso positivo. Se les habla de un caso negativo, un caso positivo, y por eso aquí no se retienen los nombres, porque además todo esto es información verificable en los registros públicos, ¿no? La información está disponible tanto en los tribunales, en el caso de los radiólogos, como Flor América, en la Superintendencia de Sociedades. CIT Global Vendor Services, que era otro de mis clientes, entregó en leasing operativo a Flor América un software operativo, un software producido por JD Edwards, que ha sido comprada por Oracle. Es lo que llaman un Enterprise Recourse Planning, que era básicamente para manejar integralmente las operaciones de los cultivos de flores. Pero en el 2011, Flor América se puso en mora porque los estaba afectando la reevaluación del peso colombiano. En 2011 el peso colombiano se reevaluó. Y con esa situación tuvimos entonces, la compañía se vio forzada a solicitar la convocatoria de un proceso de reorganización. Y sustentó esa reorganización con la revaluación del peso en un 36% y la pérdida de más del 70% de su margen de utilidad. Además, el gobierno había decretado un subsidio al sector floricultor, pagadero en el Banco de la República, pero lo había eliminado. En el 2011 eliminaron ese subsidio el gobierno del doctor Santos. Entonces, Flor América, en el trámite del proceso de reorganización, reconoció como gastos de administración los cánones de arrendamiento que se habían celebrado en el leasing operativo, y los administradores honraron esa obligación y no objetaron el crédito, a pesar de que, es decir, un abogado de mal carácter hubiera podido alegar la naturaleza intangible del bien arrendado, que era justamente software. Y eso hubiera sido un debate que por lo menos hubiera generado una cantidad de doctrina y hubiera afectado a la arrendadora, pero no fue así. Lo único que entró en el proceso de reorganización fueron los cánones vencidos, ¿no? Y esos cánones vencidos quedaron sujetos a las condiciones de pago establecidas en el acuerdo, que consistieron en pagar el 15% de su valor contable, ¿no? O sea que, pero ya esa parte la compañía había generado la provisión sobre eso. Entonces, ¿qué lección se aprendió aquí? Aquí se había hecho una debida diligencia del carácter de los directores y administradores de la compañía, en Flor América. Con respecto a la capacidad de pago, el flujo de caja operacional de la compañía venía sufriendo, y por eso al aplicar la NIF 9 es importante ver el efecto que tiene la revaluación en sectores exportadores que tienen costos en moneda local. Ahí es donde se ha debido hacer el ajuste de la previsión, porque claramente se veía que la probabilidad de incumplimiento en los flujos se iba a generar debido justamente a esa revaluación. El colateral tenía bajo valor de cambio, pero muy alto valor de uso.
por eso no era solamente porque el carácter era bueno, era porque necesitaban el software para poder seguir adelante. Entonces ya con esto, pues creo que podemos dar fin a la sesión de evaluación de riesgo de crédito en leasing. Seguiremos con el módulo 6 en nuestra próxima sesión. No sé si tengan alguna pregunta adicional o si dejamos entonces ya todo para nuestras próximas sesiones. Rafael, mil gracias, ¿no? De mi parte no tengo preguntas. No sé si los demás. No, por mi parte, Rafael, muchas gracias. Bueno, pues cualquier cosa, entonces vamos a estar como siempre.